Buenos días a todos. Muchas gracias a Somega por la invitación a este acto. Es un placer para mí estar aquí con ustedes hoy y poder discutir, poderles hablar de, primero, antes de nada, de radioterapia. Y mi charla va a estar fundamentalmente centrada en protonterapia, que es una manera un poquito más sofisticada de utilizar las radiaciones para el tratamiento del cáncer. Mi charla la voy a organizar de la siguiente manera. Primero les voy a hacer una pequeña introducción a lo que es la radioterapia para aquellos de ustedes que no estén tan familiarizados con este campo. Luego les explicaré por qué la protonterapia tiene ventajas sobre los métodos convencionales en radioterapia y por último les voy a hablar del futuro, les voy a describir algunas técnicas innovadoras en radioterapia y específicamente en protonterapia que se están desarrollando y que pueden tener un impacto muy grande en el tratamiento de los pacientes oncológicos, puesto que aumentan el índice terapéutico, reduciendo primero los efectos secundarios al mismo tiempo que aumentan o conservan el mismo control tumoral. Para empezar, entonces, refrescarles algunos conceptos como qué es la radioterapia, ¿no? La radioterapia es la utilización de radiaciones ionizantes, es decir, aquellas que son capaces de arrancar electrones a los átomos, pues la utilización de radiaciones ionizantes para el tratamiento del cáncer. Pero no solamente, se tratan también, por ejemplo, malformaciones arteriovenosas o incluso algunos tipos de epilepsia refractaria a medicación. Hoy en día es uno de los métodos más importantes de tratamiento de cáncer. Es más, 50% de los pacientes en los países desarrollados reciben radioterapia en el transcurso de su enfermedad. Hoy en día con radioterapia se curan ya muchísimos tipos tumorales. El 90% de los tratamientos hoy en día se realizan con lo que se llama radioterapia externa, en la cual el haz de radiación llega al tumor desde el exterior del paciente, atravesando muchas veces tejido sano. Se utilizan rayos X en la mayor parte de los tratamientos, fotones de entre 6 y 18 MV, producidos por unas máquinas compactas que se llaman aceleradores médicos lineales, como el que ven en, no sé si se ve el puntero, creo que no, como el que ven en la figura, como el que ven en la fotografía. Es una máquina compacta que cabe en una sala de un hospital relativamente grande con el blindaje correspondiente. Los tratamientos se suelen realizar utilizando haces de radiación relativamente grandes, de varios centímetros cuadrados, y se suele dar distribuciones de dosis homogéneas. La dosis nunca suele prescribirse la mayor parte de las veces, no un único día, sino que el tratamiento se prolonga durante varias semanas, se da cada día un poquito de dosis de radiación hasta completar el tratamiento. ¿Cómo funciona la radioterapia? ¿Por qué funciona? Bueno, lo que van a hacer los fotones y otras partículas, otras radiaciones ionizantes, es interaccionar fundamentalmente con las moléculas de agua en las células, que son las más abundantes. Van a producir ionización de esas moléculas de agua y se van a generar lo que se llama radicales libres, fundamentalmente de tipo hidroxil, que son tóxicos para la célula y van a producir daño tanto en distintos órganos de la célula, en la membrana y fundamentalmente en el ADN, produciendo rotura de las cadenas de ADN y posteriormente la muerte celular. Una parte de las interacciones da lugar también a daños directos al ADN, pero en el caso de los fotones estos daños directos no son los más frecuentes. El racional de la radioterapia viene de que normalmente la mayor parte de los tipos de los tejidos sanos y tumores adyacentes, las células sanas son más capaces de recuperar el daño, estos efectos tóxicos producidos por la radiación, que las células tumorales, ¿no? Si eso es así, significa que tenemos lo que le llamamos una ventana terapéutica. En radioterapia lo que sabemos es que la probabilidad de control tumoral, o TCP, es una función de la dosis, de tal manera que si aumentamos la dosis, aumentamos el control tumoral. Lo mismo sucede en los tejidos sanos. En general, si aumentamos la dosis, vamos a aumentar la probabilidad de daño, como ven en la curva en rojo. Para muchos tipos tumorales y muchos tejidos sanos adyacentes, las dos curvas están muy separadas. Tenemos lo que se llama una ventana terapéutica, es decir, un rango de dosis para el cual la probabilidad de control tumoral es mucho mayor que la probabilidad de inducir un daño en los tejidos sanos. Si eso es así, podemos tratar, es un tratamiento seguro y se procede. Pero también hay muchos casos, como tumores radioresistentes, por ejemplo, algunos tipos de tumores cerebrales, o cierto tipo de tumores pediátricos, para los cuales las dos curvas están muy juntas, no tenemos ventana terapéutica. Y es por ello que es tan necesario seguir trabajando en el desarrollo de nuevas técnicas de radioterapia.
porque en muchos casos seguimos limitados por la dosis de tolerancias de los tejidos sanos. Y una posible estrategia para hacerlo es cambiar la manera de hacer la radioterapia de manera un poquito radical y reflexionar sobre el hecho de que en radioterapia la física y la biología están íntimamente ligadas, de tal manera que si cambiamos los parámetros físicos de la radiación, la manera en la que depositamos la dosis, vamos a cambiar los efectos biológicos y, por tanto, podemos tener un cambio muy significativo en el outcome del tratamiento, en el resultado del tratamiento. Y esto es algo que no se había explorado hasta ahora, pero que ahora mismo está produciendo un cambio de paradigma, un cambio de visión en radioterapia. Realmente es un momento interesantísimo en el campo de la radioterapia, como no habíamos visto desde hace varias décadas, desde los años 60. Estamos pasando de una radioterapia que estaba muy guiada por la tecnología a una radioterapia que está cada vez más guiada por la biología. Y esto se está produciendo porque estamos abandonando quizás antiguos paradigmas, donde, por ejemplo, pensábamos que para esterilizar un tumor necesitábamos depositar una dosis homogénea y letal en cada una de las células de tumor. Y bueno, pues no necesariamente es así. Nos estamos dando cuenta que la radiación puede producir efectos, no solo a nivel celular per se, sino, por ejemplo, en el microambiente tumoral, lo cual puede dar lugar a una activación, un recruitment eficaz del sistema inmune, que va a venir a eliminar el tumor. También puede producir daños vasculares al tumor y ciertos efectos de señalización celular del tipo bystander-like. Lo que es incluso más interesante es que estos efectos, que se llaman no ciblados, se pueden modificar o activar cambiando los parámetros físicos de la radiación, la manera en la que depositamos la dosis, ¿no? Y nos estamos dando cuenta que es como si la radioterapia estándar hubiera estado restringida a una pequeña región y que cuando abandonamos esta pequeña región y empezamos a explorar cómo cambia la biología cuando cambiamos la estructura temporal de la radiación, la manera de depositarla en el espacio, la energía, pero también el tipo de partícula, estamos descubriendo fenómenos radiobiológicos tremendamente interesantes, parte de los cuales pueden aumentar de manera muy dramática el índice terapéutico. Ejemplos de ello, pues tenemos en el eje temporal una técnica que se llama FLASH, de la que les hablaré un poquito a continuación, que está revolucionando hoy en día el mundo de la radioterapia. En el eje espacial les voy a hablar de una de mis especialidades, que es el fraccionamiento espacial de la dosis, pero también les voy a hablar de tipo de partícula, también les voy a hablar de partículas cargadas y cómo pueden cambiar el tratamiento. Una de las partículas cargadas que se utiliza más, aunque su uso es todavía marginal por falta de centros, es la protonterapia. Y estoy seguro que han escuchado hablar de protonterapia estos días, porque ha habido una gran donación de Amancio Ortega que va a permitir tener 10 centros de protonterapia en España. Es decir, que si las cosas se hacen bien, España puede convertirse en breve en una potencia mundial en el campo de la radioterapia, en particular de la protonterapia. ¿Por qué se habla tanto de protonterapia? ¿Por qué la protonterapia puede ayudar? Bueno, la protonterapia tiene ventajas tanto a nivel físico como a nivel biológico, y hasta ahora todo el mundo había estado muy centrado en las ventajas físicas, que son muchas, pero se está viendo que también a nivel biológico se comporta de manera diferente y que podemos aprovechar esas ventajas a favor de los pacientes. ¿Cuáles son las ventajas físicas? Bueno, de una manera un poquito simplificada, si ustedes se fijan en la gráfica de su izquierda, si miran los rayos X, los fotones, van a ver que depositan la mayor parte de la dosis en entrada, ¿no? Cuando llegan al tumor, la deposición de dosis está un poquito atenuada. Es decir, tenemos un ratio que no es tan favorable entre la dosis depositada en tejido sano y en el tumor. Si se fijan ahora en los protones, en rojo, la gráfica en rojo, verán que a la entrada depositan menos dosis y van a depositar su dosis en un punto en profundidad que le llamamos pico de Bragg, y que este punto está modulado por la energía de los protones, del haz de protones. Es decir, que cambiando la energía del haz podemos llegar a situar, y no sé si lo ven ustedes en la gráfica aquí en el puntero que ahora funciona, podemos situar el tumor justamente en la posición del pico de Bragg y tendríamos un ratio favorable entre la dosis que depositamos en el tumor y la dosis que depositamos en los tejidos sanos. Y esto evidentemente va a ayudar en la preservación de los tejidos. Va a hacer que, por ejemplo, si ustedes observan aquí un tratamiento de un niño de un medulloblastoma, en rojo es las zonas de máxima dosis, ven ustedes que con protones
Las dosis máximas están concentradas donde queremos, es decir, sistema nervioso central, cerebro y médula espinal. Y no tenemos dosis en otros órganos como es corazón, pulmones, etc. ¿Cuál sería el caso de fotones? La máxima dosis sigue concentrada en donde queremos, sistema nervioso central, pero también damos algo de dosis en los tejidos sanos, como pulmón y corazón. Es verdad que se da poca, pero si ustedes tuvieran que tratarse o tuvieran que tratar a un familiar, ¿qué elegirían de estas dos figuras? Se ha visto también, como les decía, y se está investigando cada vez más, que la biología de los protones es realmente bastante diferente a los fotones. Y era algo que no se estaba teniendo en cuenta. La diferente biología viene ya de la física, ¿no? Estamos depositando la dosis de una manera un poquito diferente. Los protones van a hacer que las ionizaciones estén más concentradas en determinadas zonas y esto va a hacer que sean mucho más difíciles de reparar, ¿vale? Esto da lugar a lo que se está viendo, que también está siendo un cambio de paradigma en protonterapia. Por ejemplo, se está viendo que los protones son más capaces de inhibir la angiogénesis a nivel tumoral, son más capaces de activar el sistema inmune que va a venir y va a actuar ayudando a ese control tumoral. Y esto es algo que, a medida que se abren centros de protonterapia y que se tiene más acceso a poder investigar, se está viendo cada vez más esta diferencia en efectos biológicos, lo cual va a permitir que se amplíen las localizaciones, que se amplíen las indicaciones y que cada vez utilicemos mejor esta técnica tan sofisticada. Hoy en día no se discute en la comunidad sus ventajas, por ejemplo, para el tratamiento de tumores pediátricos, para el tratamiento de tumores del sistema nervioso central, tanto en niños como adultos, tumores hepáticos, una serie de localizaciones, reirradiación. Pero cada vez se amplían más las localizaciones, por esto que les decía. Perdón, ¿me he pasado? No, esto que les decía. Bueno, hasta aquí les he hablado un poco del pasado, del presente, la radioterapia, protonterapia. Permítanme ahora trasladarme un poco al futuro, ¿no? Y vuelvo de nuevo a la gráfica de los parámetros físicos, ¿no? Y vamos ahora a hablar de cómo combinar de una manera muy eficaz partículas cargadas como protones con otros aspectos físicos como es el espacio, la modulación de la dosis en el espacio. Esto se hace en técnicas como las llamadas radioterapia con fraccionamiento espacial de la dosis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en lugar de utilizar tamaños de campo grandes, como es el caso de la radioterapia estándar, e intentar dar distribuciones de dosis homogéneas, en la radioterapia con fraccionamiento espacial vamos a hacer un poco lo contrario. Vamos a irradiar con un peine de pequeños haces. Muchas veces estos haces son submilimétricos, están espaciados entre sí por una cierta distancia, y esto resulta en distribuciones de dosis totalmente heterogéneas, como las que ven en esta figura, con zonas de muy alta dosis seguidas por zonas de baja dosis. Esta manera de irradiar va a activar mecanismos radiobiológicos totalmente diferentes a la radioterapia clásica, lo cual va a resultar en un aumento muy significativo de las dosis de tolerancias de los tejidos sanos y, contrariamente a lo que se podría pensar, se logra un control tumoral igual o incluso superior a los métodos clásicos. Lo que yo misma propuse hace unos cuantos años fue precisamente combinar estas distribuciones de dosis heterogéneas, el fraccionamiento espacial de la dosis, con protones. Y esto tiene varias ventajas. Esta técnica se llama radioterapia con mini haces de protones y una de las principales ventajas es que con un único puerto de entrada se puede tener una dosis homogénea en el tumor si es lo que se quiere, y les voy a mostrar a continuación que la heterogeneidad es incluso buena para el tratamiento del tumor. Pero lo que es importante es que los tejidos sanos a la entrada se van a beneficiar de esta distribución heterogénea de las dosis, van a ser mucho mejor preservados y al mismo tiempo no estamos depositando dosis o ninguna dosis en las otras zonas de los tejidos sanos, en este caso en el cerebro. Este proyecto recibió en su momento un gran apoyo europeo, una gran beca europea, una RC Consolidator Grant, que nos ha permitido avanzar muchísimo en su desarrollo. Durante todos estos años hemos adquirido una gran colección de datos biológicos. Uno de nuestros primeros experimentos fue para demostrar si la técnica tenía o no una reducción de neurotoxicidad y hemos visto que sí, proporcionan una reducción tremenda de la neurotoxicidad. Para ello lo que hicimos fue irradiar el cerebro entero de ratas, exceptuando el bulbo olfactivo,
Eran adolescentes y las seguimos durante 6 meses, que corresponde como a unos 20 años en la vida de un paciente. Comparamos la respuesta a un grupo que recibía protonterapia estándar con 25 Grays en una única fracción, es verdad, es una dosis muy alta, versus protominibin radiation therapy con la misma dosis promedio, evidentemente distribuida de manera heterogénea, tal que en los máximos, en los picos, teníamos 58 Grays. Es una dosis altísima. Aquí ven los resultados. En la protonterapia estándar veíamos daños tremendos a la piel y daños extensivos en el cerebro, incluyendo necrosis, inflamación, demilinización, etc. En la radioterapia con miniaces de protones no observamos daños en la piel, solamente una epilación reversible en la trayectoria de los miniaces, como pueden ver aquí, pero los animales recuperaron el pelo varias semanas después. Y no observamos ningún daño en el cerebro, ni en el análisis histopatológico que hicimos, ni en la immunochemistry, ni en el seguimiento longitudinal que hicimos por resonancia magnética. Y además completamos este estudio por lo que le llaman estudios de comportamiento en animales, y no observamos ningún problema de daño cognitivo a nivel memoria, funciones ejecutivas, etcétera, ni a nivel emocional, ni a nivel de coordinación motora. Es decir, este y otros estudios que tenemos a mayores nos permiten concluir que la técnica ofrece verdaderamente una gran reducción en neurotoxicidad, y esto nos animó para realizar estudios sobre al mismo nivel de dosis si lográbamos controlar tumores muy radioresistentes como gliomas de alto grado. Para ello lo que hicimos fue implantar los tumores a nivel intracraneal en ratas y comparamos la respuesta en protonterapia estándar, o sea, distribuciones de dosis homogéneas, y en protominibim, es decir, distribuciones heterogéneas. Y aquí ven los resultados de este experimento en concreto. En negro los controles, en verde la protonterapia estándar. Evidentemente a este nivel de dosis, que es altísimo, tuvimos un incremento de la supervivencia, pero como puede imaginarse el experimento anterior en el que usamos las mismas dosis, los daños en el cerebro son extensivos, es prohibitivo, nunca trataríamos a un paciente así. Los mejores resultados se obtuvieron en protominibin radiation therapy, donde obtuvimos casi 70% de supervivientes a largo plazo libres de tumor. Y esto no es solo uno de los mejores resultados obtenidos en pequeños animales utilizando solo radioterapia. Lo que es más importante es que se obtuvo sin apenas toxicidad. Y lo que es paradójico es que obtuvimos mucho mejores resultados, si observan la curva en azul, con distribuciones de dosis que eran totalmente heterogéneas, contradiciendo el paradigma de la radioterapia clásica. Hemos ido más allá, hemos realizado toda una serie de experimentos, de los cuales solo os voy a mostrar uno, en el que espaciamos los haces mucho entre ellos, de tal manera que una larga proporción del volumen tumoral recibía dosis que eran muy bajas, muy lejos de ser letales. Y a pesar de ello, en todos estos experimentos obtuvimos un incremento de la supervivencia y supervivientes a largo plazo, sin toxicidad. Y estos experimentos lo que nos estaban enviando es un mensaje, está claro que estamos activando mecanismos radiobiológicos diferentes a la radioterapia clásica, diferentes de un daño directo por radiación. Y lo que hemos estado investigando en los últimos tiempos es por qué puede ser esto. Formulamos la hipótesis de que podía ser un reclutamiento eficaz del sistema inmune, y para empezar lo que hicimos es comparar la respuesta de un grupo de ratas NUT, es decir, ratas que tenían linfocitos T no funcionales, y ratas inmunocompetentes. Y aquí en esta figura ven en rosa las ratas NUT y en verde las ratas inmunocompetentes. Y ven que las ratas NUT no responden al tratamiento, mientras que las ratas inmunocompetentes sí que lo hacen. Esto sugiere una implicación fuerte de estos linfocitos T en la respuesta antitumoral de la técnica. Hicimos también una cuantificación de la infiltración inmunitaria en los tumores, y lo que hemos visto es que minibin radiation therapy lleva o conduce una infiltración muy rápida, a 48 horas ya tenemos linfocitos T en el tumor, fundamentalmente de tipo citotóxico CD8 positivos. Hemos ido un poquitín más allá y hemos evaluado si la técnica puede también proporcionar una inmunidad, una memoria inmunitaria a largo plazo. Para ello realizamos experimentos de rechallenging, en el cual cogimos ratas que habíamos irradiado previamente, que se habían curado, las cogimos 3 a 6 meses después, es un plazo largo en la vida de una rata, inyectamos un tumor en el hemisferio contralateral. Los controles desarrollaban tumor normalmente, los animales irradiados y curados no desarrollaban tumor. Y esto sugiere que esta técnica tiene una cierta capacidad para inducir esta inmunidad a largo plazo, y esto puede ser muy interesante para uno de los grandes problemas que tienen los gliomas, que es su alta tasa de recurrencia.
Estos y otros resultados nos hacen pensar que esta técnica puede ser una técnica ideal para obtener una combinación eficaz radioinmunoterapia en tumores muy infiltrativos inmunosupresivos como son los gliomas, pero también otro tipo de tumores como por ejemplo los linfomas primarios del sistema nervioso central. Y ligado a esto hemos iniciado varias colaboraciones, la primera de ellas con uno de los expertos mundiales en CAR-T, que está también en el Instituto Curie, Sebastián Amigogena, y con el cual estamos explorando esta combinación mini-beam plus CAR-T cells. Y hemos integrado un consorcio internacional liderado aquí en Santiago por un equipo del CIMUS, en el que otras cosas vamos a evaluar también cómo se combina mini-beam con unas nanopartículas que se están desarrollando aquí en Santiago y que van a permitir liberar citoquinas inmunoestimulatorias y también terapia génica en el tumor. Respecto al primer punto, voy a compartir con ustedes una primicia de esta combinación. Son nuestros primeros resultados, totalmente preliminares, pero ya de entrada, aunque usamos bajas dosis en mini-beams para empezar, sí que ven ustedes, si se fijan aquí en verde, esta es la combinación CAR-T cells y mini-beam, ven ustedes que hay una ventaja respecto a utilizarlas por separado, con lo cual es bastante prometedor. Bueno, hasta aquí espero haberles convencido que esta técnica es una técnica muy prometedora para el tratamiento de tumores radioresistentes. Es más, puede tener también ventajas para la oncología pediátrica porque reduce de manera muy significativa los efectos secundarios a largo plazo y puede ser, por ejemplo, beneficiosa para niños donde se espera una reducción del coeficiente de inteligencia debido al tratamiento. Y puede ser también un tratamiento eficaz para casos sin esperanza hoy en día, como son los gliomas u otro tipo de tumores. Y todo ello a un costo reducido, porque es una técnica que permite esquemas de lo que nosotros llamamos hipofraccionamiento, es decir, dar la dosis en una o dos fracciones solamente, y esto va a reducir evidentemente el coste del tratamiento. Y hoy en día estamos preparando ensayos clínicos en el Instituto Curie, estamos ya con toda la parte administrativa, que yo no sé en España, pero allí en Francia es extremadamente lento y se tarda mucho en obtener las autorizaciones correspondientes, pero en ello estamos. Permítanme ahora moverme de eje para acabar y voy a hablar un poco del eje temporal, combinado también a partículas cargadas, en particular a protones. En el eje temporal, en los últimos años se está viendo también una revolución con una técnica que se llama FLASH. FLASH quiere decir que en lugar de utilizar tasas de dosis relativamente bajas, es decir, dar la dosis de radiación en unos minutos, aquí vamos a utilizar tasas de dosis de más de 100 grays por segundo, es decir, que la dosis la vamos a depositar en milisegundos en lugar de en varios minutos. Y esto que parecía que no tendría un efecto, sí que ha demostrado que produce un efecto diferencial en el tumor y los tejidos sanos, se conserva el mismo nivel de control tumoral, pero se reduce de una manera totalmente drástica los efectos secundarios en los tejidos sanos. Y esto es algo que también el instituto donde estoy, el Instituto Curie, ha sido también pionero en la técnica, en particular Vincent Fabudon. Esta técnica ya ha demostrado, y no voy a entrar en detalle, pero ya ha demostrado, como les contaba, una baja toxicidad en los tejidos sanos. Se ha visto en numerosos estudios con pequeños animales, distintos modelos de animales, distintos órganos, y también se ha visto que proporciona un control tumoral equivalente a la radioterapia clásica en tipos tumorales como tumor pancreático, sarcomas o gliomas. Es decir, que es otro tipo de técnica que, cambiando el modo de posición de dosis, permite abrir esa ventana terapéutica por medio de la reducción de toxicidad de los tejidos sanos. Se ha tratado ya un primer paciente con intención, un tratamiento compasivo de un linfoma en la piel, con buenos resultados a nivel toxicidad, y se está completando un primer estudio de feasibility con protones en Estados Unidos, en Cincinnati, y de metástasis óseas. No se conocen todavía los resultados, pero se van a hacer públicos muy brevemente. Lo que se desconoce todavía de esta técnica son los mecanismos, por qué funciona, ¿no? Y se cree que pueda ser por varios motivos. Primero, porque la química temprana va a cambiar, ¿no? Como les explicaba al principio, la radiación va a producir una serie de radicales libres que cuando uno deposita la dosis en un espacio muy corto, la recombinación de esos radicales libres entre sí no puede ser la misma
que cuando uno deposita la dosis en varios minutos, ¿no? Y esa diferencia de química al principio puede dar lugar a efectos biológicos diferentes. Esto está todavía en estudio. Hay autores que también postularon en un momento dado una diferente modulación de la respuesta inmune. Y es en este caso, es en esta tercera hipótesis donde hemos estado trabajando en mi equipo, ¿no? Y lo que hemos hecho es, de nuevo, coger y hemos implantado gliomas en ratas, el mismo modelo tumoral, RG2, y hemos hecho, por medio de flow cytometry, una evaluación de la infiltración de distintos tipos de células inmunitarias en el tumor y comparado protonterapia convencional con proton flash. Y realmente no hemos visto muchísimas diferencias, solo hemos visto ciertas diferencias a nivel de las células dendríticas, pero lo que sí que es interesante es que obtenemos una infiltración muy eficaz de células que nos interesan, como por ejemplo linfocitos citotóxicos, que las vemos también en terapia convencional, pero a un nivel de dosis que es prohibitivo, ¿no? La ventaja del flash aquí es que, como produce muchísimos menos efectos secundarios, podíamos aprovecharnos de esta infiltración o de esta activación efectiva del sistema inmune para hacer una combinación eficaz con inmunoterapia, en este caso, sin efectos secundarios. Bueno, para acabar, unas cuantas reflexiones. Estas técnicas se les he comentado hoy, pero hay otras. Lo que nos están haciendo reflexionar en radioterapia es que realmente estamos viendo solamente la punta del iceberg. Y a medida que empecemos a sumergirnos y que empecemos a hacer unas exploraciones sistemáticas y comprensivas de cómo los parámetros físicos de la radiación impactan esta respuesta biológica, vamos a ver fenómenos muy interesantes y en 10 años vamos a estar haciendo radioterapia de una manera radicalmente diferente y muchísimo más eficaz, con muchísimas más esperanzas para determinados pacientes que hoy en día no tienen mucha. Y como les decía, en los últimos años lo que hemos aprendido es que no necesariamente la dosis es el parámetro, el mejor prescriptor de la respuesta biológica, sino que estos modos de disposición de la dosis juegan un papel mayor. Y después de haber trabajado con distintos tipos de radiación, fotones, electrones, protones y otro tipo de partículas cargadas, yo estoy plenamente convencida que las partículas cargadas, y en particular los protones, son el tipo de radiación que ofrece una ventaja mayor para explorar este tipo de nuevas técnicas, como es el fraccionamiento espacial o el flash. Y bueno, si alguna vez me tuviera que tratar, que yo espero que no llegue ahí, yo sí que me gustaría que la comunidad estuviera preparada para tratarme con proton flash, mini beam radiation therapy, es decir, en única fracción, solamente irradiando una pequeña parte del volumen con haces muy pequeñitos, que el tratamiento durase menos de 1 milisegundo, es decir, rápido, eficiente y no tóxico. Y para finalizar, quiero agradecer el gran trabajo, el duro trabajo de los miembros de mi equipo, que son fantásticos. Mi equipo se llama Nuevos Enfoques en Radioterapia. Es un equipo interdisciplinar compuesto de físicos y de biólogos. Y yo creo que en medicina cada vez es más necesaria no solamente la multidisciplinaridad, sino una verdadera interdisciplinaridad. Creo que es fundamental. También agradecer a mis colegas del Instituto Curie, en particular mis colegas del Centro de Protonterapia d'Orsay, que es donde hacemos todos nuestros trabajos, del Instituto Pasteur y de la plataforma de imagen de la Universidad Paris-Saclay, y por supuesto a todos vosotros por vuestra atención. Muchas gracias.